Sean bienvenidos a su programa El Cristo Grupo Fundación, una fundación creada para darte a conocer la multiforme sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Un servidor, el pastor Víctor Arias, acompañado hoy de mi amigo y hermano evangelista Ricardo Vidó. Un placer, gracias, es un placer estar aquí compartiendo siempre la palabra de Dios y trayendo esperanza a quien lo necesita, porque bastante que se necesitan en estos tiempos que estamos viviendo. Amén, así es, así es. Para mí siempre es un gusto tener la oportunidad de compartir escenario con nuestro hermano Ricardo. Igual para mí. Amén. Pues vamos a dar inicio leyendo la palabra en el libro de los Romanos, su capítulo 1, verso 16 en adelante. Y sus palabras son leídas en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sus palabras dicen de esta manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Por la fe vivirá. Aleluya. Una palabra poderosa, hermano Ricardo, en esta tarde preciosa. Mas el justo por la fe vivirá. No es por lo mucho que hagamos, por fuerza o por poder o por conocimiento, sino por la fe puesta en un Dios grande, en un Dios poderoso. Amén. Que es capaz de resolver toda situación que se presente en nuestra vida. Pues nada, vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Ricardo Vidó para que él haga la oración de inicio y presente nuestro programa en el día de hoy. Amén, así es. Oramos, Padre, te damos las gracias por esta tarde tan maravillosa que nos has regalado. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nosotros te honramos en esta tarde, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Te pedimos por cada persona, Señor, que está conectada desde sus hogares, desde sus dispositivos móviles, Señor, a través del internet, a través de las redes sociales. Te pedimos, Señor, por cada una de estas personas, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, abunde, Señor, en sus corazones, y te presentamos de manera especial y maravillosa este tiempo en el cual queremos honrar tu nombre a través de tu palabra. Señor, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Muy importante siempre presentarnos ante el Señor, presentar nuestras inquietudes, nuestras ansiedades, presentar todo lo que vamos a hacer para que sea Él estableciendo su orden conforme al diseño, conforme al modelo que da establecido. Cada día, cada segundo, cada minuto de nuestra vida tenemos que dar gracias al Señor y presentarnos ante Él, porque hay situaciones que a veces creemos que no son importantes, pero hay que presentarlas delante del Señor. Aún vamos a salir a comer un helado, debemos presentarnos delante del Señor, presentar ese camino que vamos a recorrer, nuestra entrada, nuestra salida, para que el Señor establezca su orden en nuestra vida, y que si el enemigo tiene algún plan por ahí de dañarnos, de accidentarnos, hacer cualquier cosa, pues no se le permita. Vamos entonces a entrar al mensaje de hoy. Tú que estás sentado ahí frente a tu televisión, recibe esta palabra. Sé que van a ser de bendición a tu vida. Si estás azotado, quebrantado y sientes que no puede más, y sientes que la vida te ha acorralado, que tus mismos hermanos, tu misma parentela, familiares te han hecho la guerra, hoy recibe una palabra revelada por el Espíritu Santo a través de nuestro hermano evangelista Ricardo Vidó, nuestro hermano con nosotros. Amén, gracias, así es. Dios está involucrado y le gusta que nosotros lo involucremos en todos nuestros asuntos, como mencionaba el pastor. Es importante tomar a Dios en cuenta en todo lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos. Quiero hablarles un poquito acerca del perdón y la venganza. Y para esto, en Génesis capítulo 37, quienes no conocen la historia de este joven José, desde Génesis 37 al capítulo 50, usted puede luego estudiar esta historia. Muy interesante, una historia que nos enseña a nosotros, porque es una historia que, aunque ocurrió hace mucho tiempo, nos enseña muchos principios que nos sirven para nuestra vida, para nuestro diario vivir, y nos van a ayudar en nuestro diario proceder. La Biblia nos enseña que José fue un joven a quien Dios le dio un sueño. Podemos decir que Dios marcó a este muchacho con un propósito divino. Y Dios le dio a entender este propósito a José a través de un sueño. Dicho sueño
José lo contó a sus hermanos. Sus hermanos se llenaron de ira y de rencor porque dijeron, no es posible que tú siendo prácticamente menor que nosotros nos vayamos a rendir delante de ti. Porque en la cultura siempre quien tenía la primicia o quien recibía primero la herencia eran los mayores, ya los menores se quedaban atrás. Sin embargo, a Dios le plació en su infinita misericordia escoger a José y entregarle un propósito. Dios le entrega este propósito a este muchacho. Quizás alguien te ha dicho a ti en algún momento determinado, algún predicador, alguien conocedor de la palabra, te ha dicho o te ha declarado que Dios tiene propósito con tu vida. Déjame decirte que si esto te lo han dicho, no ha sido por un cliché o una frase, sino porque esa persona que declaró esa palabra sobre ti es una persona que conoce la palabra de Dios y que ve espiritualmente, y el Espíritu de Dios lo ha dirigido o lo dirigió en ese momento determinado a decirte que Dios tiene propósito con tu vida. Esto fue lo que Dios hizo con José, marcarlo con un sueño. Y José, cuando contó este sueño, su familia se levantó en su contra. José dice que fue lanzado a un pozo por sus propios familiares. Su familia se levantó en contra de José por un sueño que Dios le había dado. Cuando Dios quiere hacer propósitos, cuando Dios tiene propósitos con familias, con personas, con hombres, con mujeres, el enemigo siempre se va a levantar a detener ese plan o ese propósito, ese proyecto a través del enemigo, y lo hizo con José, tratando de detener el plan que Dios tenía con este muchacho, y usó Satanás la familia de José para darle a José por donde más le dolía. Lo tiraron a un hoyo, intentaron primero matarlo, luego lo vendieron como esclavo. Cuando llega al palacio, este muchacho dice que Dios, la gracia de Dios estaba sobre él, y fue prosperado y fue hecho jefe en el lugar de la casa de uno de los generales de esa época. Y dice que se levantó la esposa de este general a quien José servía, a quien José había Dios puesto gracia ante los ojos de este general. Y es interesante que dice la palabra de Dios que esta mujer se levantó para hacer caer a José. José negó hacer lo que esta mujer le pedía, que era tener relaciones, era engañar a su marido. Esto era lo que esta mujer quería hacer y utilizar a José. José, sin embargo, un muchacho joven, un muchacho apuesto en esa época, negó tener relaciones porque procuró primero agradar a Dios y vivir conforme al propósito de Dios y no vivir conforme a lo que el mundo o los placeres le ofrecían en esa época. Sin embargo, es importante entender que luego de esto, la mujer lo acusó y en base a esa acusación que ella le hizo, José lo llevaron a la cárcel. Y en la cárcel, José fue también bendecido por Dios porque procuró siempre hacer lo correcto, hacer lo agradable. José siempre procuraba poner a Dios en primer lugar. Entonces, todo este proceso que vivió José, toda esta persecución que comenzó, todo este dolor, todo este proceso, este propósito que comenzó en la vida de José, comenzó cuando Dios puso el sueño en José. Dios puso un sueño, pero José, la familia de José, le hizo mucho daño. La familia de José le hizo mucho daño por el plan que Dios tenía. A causa del plan, José nunca le dijo a Dios, cuestionó a Dios diciéndole, ¿para qué tú me diste este sueño? ¿Para qué tú me diste este propósito? ¿Para qué declararon esta palabra sobre mi vida? Mira lo que me está pasando, mira lo que me está ocurriendo ahora. José nunca cuestionó a Dios en cuanto al proceso que estaba viviendo con sus familias. Sus familias se levantaron, los más cercanos a él. Si se levanta una persona de lejos y viene y me hace algo, muy probablemente no nos duela tanto como nos duele cuando un familiar que nos ama nos hace daño. Yo he pasado por esa situación donde familiares cercanos a mí, líderes en el ministerio, se han levantado en mi contra, han levantado falso testimonio, espiritualmente y emocionalmente, sentimentalmente me he sentido en el hoyo. Sin embargo, no he cuestionado a Dios por esos procesos que viví y he vivido, sino que he creído que Dios
algo bueno iba a sacar de ese proceso. Asimismo era la fe de este muchacho, la fe de José. Y por eso es que en esta tarde queremos hablarle precisamente de la opción que tú tienes, de la opción que yo tengo, la opción de perdonar o la opción de vengarme. Déjame decirte que la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 6, verso 14, que si nosotros perdonamos, dice la palabra, a los otros el mal que nos han hecho, Dios nos va a perdonar a nosotros. Pero si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en el cielo nos va a perdonar. ¿Qué significa esto? Que el perdón no es una opción, es un mandato de parte de Dios. Primero es una opción, ¿verdad? Porque Dios te da la opción y te dice, si tú quieres perdonar, perdona y vas a recibirme perdón. Pero si tú no quieres perdonar, entiende que yo tampoco lo voy a hacer contigo, porque tú no has entendido lo que yo hice con la humanidad. El primer ejemplo de perdón nos lo demuestra Dios. Dios tiene la autoridad para hablar de perdón porque nos demostró su amor entregando a Cristo en la cruz del Calvario. Yo puedo hablarles de perdón en esta tarde porque he tenido que perdonar, he aprendido a perdonar, he sido forzado a perdonar en diferentes ocasiones, con dolor, pero cuando lo he hecho, entonces me siento libre, me siento cambiado, me siento transformado. José entendió que perdonar es un mandato de parte de Dios. Y José se atrevió a perdonar su familia. Por eso José fue prosperado. Y cuando hablo de prosperidad, no estoy hablando de bienestar material, no. Prosperidad espiritualmente, prosperidad emocionalmente. Dios ponía gracia en todo lo que José hacía. Le dio una sabiduría como un administrador. Dice que no había nadie con la sabiduría, con la estrategia, con la planificación como la tenía José. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué ocurría todo esto? Sencillo, José tenía la gracia de Dios sobre su vida y caminaba bajo la sabiduría de Dios. José en todo tiempo procuró perdonar. Déjame decirte que al igual que José, usted y yo tenemos la misma opción. Perdonar a quienes nos han hecho daño o seguir en esa misma actitud de daño, de víctima, de solamente culpabilizar a quien te hizo daño. Pero déjame decirte que nada vas a ganar culpabilizando a alguien que te hizo daño. Es verdad que los procesos, que las malas experiencias son duras, son difíciles de olvidar. Y déjame decirte que quien nos marca de manera negativa, perdonar no es olvidar. Perdonar es tú reconocer la gracia de Dios sobre tu vida y dejar ir. Cuando yo perdono, yo no olvido, pero dejo ir. Y una de las evidencias que me muestran, que me dicen a mí que yo he perdonado, es cuando yo pienso en ese evento, en esa situación que pasó y no me duele. Entonces yo puedo decir, he perdonado. Para usted perdonar, tiene que declararlo muchas veces con su boca y decir, Señor, yo perdono a fulano o a fulana y lo perdono porque me hizo esto, lo perdono porque me hizo aquello. Señor, saca de mi corazón esa herida. Sáname, trae sanidad a mi mente, a mi cuerpo, a mi espíritu. Y Dios entonces va a comenzar a hacer la obra porque es un proceso que probablemente no ocurra así. Y luego viene la frustración. No. Es un proceso de liberación en el cual tienes que someterte a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a ayudar a perdonar. No puedes perder y no puedes arruinar lo que Dios quiere hacer en tu vida por vivir atado a un pasado que ya pasó. Ese pasado no va a cambiar nada porque se quedó atrás. Ahora, tú puedes cambiar. Tú puedes cambiar a través de la palabra de Dios. Puedes ser una persona diferente en el nombre poderoso de Jesús. Déjame decirte que Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere cambiar tu historia. La vida de José pudo haber sido diferente si José hubiese hecho a un lado el plan de Dios, pero él no procuró hacer a un lado el plan de Dios. Y fíjense que cuando tomamos la decisión de seguir el plan de Dios, las cosas muchas veces no van a resultar como nosotros expectamos. José decidió seguir el plan de Dios, pero en vez de las cosas ver que iban mejorando, las cosas se veían como que estaban empeorando. Pero José caminaba con el discernimiento. El discernimiento de espíritu le va a permitir a usted, me va a permitir a mí ver la raíz del problema. Si usted quiere perdonar, si usted quiere ser libre,
Usted tiene que ver la raíz del problema, la raíz de la situación y reconocer. No solamente el que te hace daño, muchas veces la gente se culpabiliza a sí mismo porque no logró, porque no dijo, porque le hizo daño a alguien. Muchas veces nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y recibir el perdón de Dios, recibir la gracia de Dios y decir, Señor, yo quiero ser diferente, yo quiero cambiar, yo quiero ser transformado en el nombre de Jesús. Amén. Sabes que leyendo aquí en el libro de Génesis, su capítulo 37, verso 2, al final de esa lectura, de ese versículo dice, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y esto me lleva a la historia del sacerdote Elí, el cual escuchaba hablar de la mala fama de Onit y Finé, pero él no tuvo ninguna, o sea, ninguna reacción en cuanto a este pecado. Y esto le costó el sacerdocio, la muerte de Onit, Finé, y la pérdida del arca del pacto. Entonces José fue perseguido por sus hermanos, pero él sí tomó medida en cuanto a la mala fama de los hermanos. Exacto. Él le contaba al padre, como el padre era el mayor de todos, el que tenía el control de su familia, le contaba, y esto pues llenó a los hermanos de José de ira, de enojo, y se ensañaron contra él. Pero algo que me enseña esta lectura es que nosotros tenemos, como usted decía, esperar el final de la película. ¿Por qué? Porque si vemos el panorama, José estaba pagando un precio por todas esas cosas que los hermanos hicieron, por lo mal que lo trataron, pero ese precio era parte del proceso de José. Era necesario que él pasara por medio de todos esos procesos para Dios poderlo llevar donde lo quería llevar. A veces nosotros razonamos la forma como Dios está tratando con nosotros, a veces nosotros nos quejamos. Creemos que Dios se salió del proceso o se apartó de nosotros en medio del proceso, y no es cierto. Es que es necesario que el hombre sea procesado para Dios poder sacar muchas cosas que se esconden en el corazón del hombre y que a veces nosotros mismos no sabemos que están ahí, pero Dios sabe que están ahí. Quizá José no tenía estos problemas, pero era necesario pasar por ese desierto, por ese proceso, por esa cárcel, por esa seducción, para Dios mostrar que verdaderamente él tenía la capacidad para él poder ponerlo, colocarlo en el lugar que él lo quería colocar. Al final de la película, o al final de la historia, vamos a ver el resultado final de obedecer, de no dejarse arrastrar por el odio, por el rencor, porque este odio, o sea, esto podía provocar un odio, un rencor en el corazón de José y amargarle la vida. Sin embargo, él decidió perdonar, él decidió no mirar atrás, no cuestionar el proceso o la forma como Dios estaba haciendo la obra, sino simplemente dejar que pasara el tiempo, creer que Dios estaba con él en todo momento y que lo que estaba pasando estaba dentro de los planes de Dios. Amén. Vamos a ir a un tiempo de comerciales, luego continuamos con tu programa, el Cristo Grupo Fundación. El Cristo Grupo Fundación te invita a que sea parte de esta gran misión de evangelización. Somos una fundación sin fines de lucro. Nuestra misión es ayudarte a encontrar el camino a la salvación, como lo dice Mateo 28:20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Síguenos a través de Instagram, Facebook, Twitter o escríbenos a nuestro correo electrónico elcristogrupo@gmail.com. WhatsApp 829-683-7777. Queremos obsequiarte la espada del soldado, el cayado del peregrino, la Biblia, la palabra de Dios. Estamos ubicados en la carretera Matanza, Plaza Delgado número 1, El Papayo, Santiago, República Dominicana. El Cristo Grupo Fundación. Únete a nosotros. Prefiero a Cristo. Comencé a bailar y no me puedo parar. Ministerio Evangelístico Casa de Oración presenta Tiempo de Evangelización.
con la misionera Alba Minerva González. Nuestro ministerio está ubicado en la calle Esperanza número 43, sector Los Chiripos, San Francisco de Macorís. 1646-353-2209. Obedeciendo a la palabra de Dios que dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tiempo de evangelización. Comencé a danzar y no me puedo parar. Comencé a danzar y no me puedo parar. Señor, esto sí es grande, ya se metió Jehová. Señor, esto sí es grande, ya se metió Jehová. Seguimos con tu programa El Cristo Grupo Fundación, una fundación creada para darte a conocer el amor, la bondad, la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir, hermano Ricardo, con este mensaje poderoso que el Señor ha traído a través de usted. Amén, así es. ¿Sabe que José tenía razones para no perdonar? José podía haber dicho, no, pero yo no le hice nada a mis hermanos para que me trataran así e intentaran matarme. No, pero yo no me merecía esto. Podía José decirle a Dios. José pudo justificarse, tratar de justificarse delante de Dios. Sin embargo, no lo hizo, sino que se aferró a aquel que le había dado el sueño, aquel que le había dado el propósito, aquel que le había prometido estar con él todos los días de su vida hasta el fin del mundo. José se aferró sin cuestionar a Dios, se aferró a la fe, como leímor al principio. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá, no por la economía mundial, no por el trabajo, no por el oficio que nosotros tenemos, no. Por la fe José vivió. Sin embargo, mis amados hermanos, José decidió perdonar. Él no escogió la venganza. Quizá usted esté en la misma esfera que José y usted diga, yo tengo mis razones para no perdonar. Es fácil tú hablar de perdón cuando tú nunca has tenido que perdonar a nadie. Yo he tenido que perdonar mucha gente y personas, líderes dentro del ministerio, cristianos, que se dicen ser cristianos, y he tenido que perdonarlo. He aprendido a perdonarlo, porque perdonar no es fácil. El ejemplo de David y Saúl. Saúl se levantó en contra de David. No se levantaron los filisteos, se levantó uno cercano en contra de David. Sin embargo, David no se vengó de Saúl, sino que escogió perdonarlo y seguir el mejor camino. La Biblia es un libro que tiene muchas enseñanzas, enseñanzas a evitar y enseñanzas a seguir. El ejemplo de José es un ejemplo a seguir. Quizá usted tenga razones para decir, no, pero que yo no puedo perdonar a ese bárbaro. Quizá abusaron de ti cuando niña, abusaron de ti cuando niño, y por eso soy así, y por eso tengo esta reacción tan de odio. Déjame decirte que quiero darte ahora 5 razones por las cuales debes de perdonar. Si también tienes miles de razones para no perdonar, quiero darte 5 razones básicas por las cuales te motivo en este momento a perdonar. Número 1. Lo que Jesús hizo por ti, la cruz del Calvario, la mayor evidencia de perdón. Quien merecía estar en la cruz del Calvario eres tú, era yo, es usted. Nosotros merecíamos estar en la cruz del Calvario, sin embargo, Cristo escogió nuestro lugar y fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Nosotros no éramos merecedores del perdón de Dios, pero Él, en su infinita misericordia, nos ha perdonado y ahora manda y llama a todos aquellos que quieran entrar a su gracia. Esa gracia nosotros la recibimos a través de arrepentirnos, de renunciar a todo derecho de venganza. La venganza es mía, dice el Señor, yo pagaré. Si usted tiene hijos, o usted ve que un niño le da a otro y su padre va y le llama la atención a estos niños. Cuando esto ocurre, si el padre, por ejemplo, ve que un niño le da el más grande, le da al más pequeño, y el más pequeño se queda tranquilo, el papá va y le da su corrección al más grande. Pero si el padre que ve a los dos niños
el grande viene y le da al pequeño y el pequeño también le devuelve de la misma manera, el castigo será para ambos de la misma manera. Entonces, si usted le hirieron, a usted le hicieron mucho daño y usted reacciona de la misma manera, entonces también Dios no te va a dejar sin castigo. Dios le va a dar a cada quien lo que corresponde. La justicia es darle a cada quien lo que se merece. Entonces, la gracia de Dios, Dios en su justicia no nos dio a nosotros muerte. Dios no nos dio a nosotros castigo. Dios nos ha dado ahora gracia para que nosotros procedamos al arrepentimiento. La razón número 2 es, David yo creo que entendió esta gracia. El salmista escribe en Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. No olvide ninguno de sus beneficios. Quiero preguntarte en este momento, ¿te ha beneficiado Dios a ti? Claro que sí. Piensa acerca de esto. Dios te ha beneficiado con la salud, Dios te ha beneficiado con el aire, con la vida, Dios te ha beneficiado con el trabajo, con la familia. Dios te ha beneficiado a ti en muchas maneras. Entonces, tienes el número 1, que es el sacrificio de la cruz del Calvario. Tienes la razón número 2, que es reconocer y darle valor a los beneficios que Dios te ha dado y que Él te sigue dando ahora. ¿Qué beneficio te ha dado Dios a ti? ¿Qué beneficio te ha dado el Señor a ti? David entendía este principio y decía, bendice alma mía al Señor. David tenía un corazón agradecido y decía, solamente por este agradecimiento yo tengo que comenzar una nueva vida. Ahora, teniendo estas dos razones, son suficientes para decir, Señor, yo quiero perdonar a esta persona que me hizo daño. Menciónala ahora, comienza a mencionarla por nombre y apellido. Y quizás no te hayan hecho daño, o esta palabra sea para una semana, 2 semanas, 3 semanas, y el mismo Espíritu de Dios te va a traer a memoria esta palabra que estás escuchando para que comiences a desatar el perdón. Dios, su palabra la envía y dice que nos saca de la ruina. Quizás no sea una ruina material, pero sí una ruina espiritual. Quizás un momento depresivo por el daño que te han hecho. Quizás caíste porque tienes a un esposo que te maltrata, no físicamente, pero con palabras. Las palabras hieren muchas veces más que el golpe físico porque son destructivas. La mujer es vaso frágil que debe ser cuidada y atendida. La razón número 3 dice que Dios es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Mis amados hermanos, oyente, que escucha, que ves este programa, déjame decirte que no hay medicina para la depresión. Te pueden dar a ti medicamentos para tranquilizarte en un momento, pero es una enfermedad del alma, es una situación almática que reposa en el alma, que se refleja en los sentimientos, que se refleja en las emociones, que es afectada por las cosas que vienen a tu vida de manera negativa, encienden la depresión. Hay muchas razones por las cuales las personas están en un estado depresivo, pero déjame decirte que Dios sana tus dolencias. Dios puede sanar tus dolencias. Él puede sanar tus dolencias. José seguramente que estaba en un estado depresivo. José vivió estados depresivos en toda su historia. Claro que sí. Pero estos estados depresivos no impidieron que José extendiera su mentalidad hacia el propósito de Dios, hacia lo que Dios quería traer a su vida. Dios es quien sana todas tus dolencias. Dice que el número 4 es, la razón número 4 es Dios es quien rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y me trae a memoria el momento, el panorama en el que los hermanos de José lo lanzaron al hoyo. Cuando José fue lanzado a este hoyo, dice la Biblia que Dios es quien te rescata del hoyo. Dios es quien te envía del hoyo y te saca del hoyo. Dios envía ayuda, Dios envía su socorro. Dice la palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene tu socorro? ¿De dónde viene tu apoyo? ¿De dónde viene tu ayuda? Del trabajo, del dinero, de un hombre, de una mujer, de la estabilidad económica, de tu negocio, de tu empresa. ¿De dónde viene tu socorro?
Si tu socorro viene de todo esto, déjame decirte que tu socorro es pasajero y te puede fallar. Pero el socorro que viene del cielo es eterno y nunca falla. Y siempre está ahí en todo momento. Él es quien te corona de favores y misericordia. Lo que los hermanos trataron de hacer para el mal de José, Dios lo utilizó para su bien. Cuando lo vendieron como esclavo, Dios lo exalta como el número 2. José no era cola, sino el número 2, porque estaba el general y luego José. José era el número 2 y era jefe en todo lo que hacía. Dios lo exalta, Dios pone favor, Dios pone gracia en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros decimos. Quizás usted no sea la persona que tiene la preparación adecuada, quizás no tenga los títulos, el magíster, quizás no tenga los idiomas que se requieran, pero déjame decirte que cuando el favor de Dios está sobre tu vida, cuando la gracia de Dios está sobre ti, no hay nadie, no hay nada, no hay demonio que pueda detener el plan de Dios sobre tu vida, porque mejor es contar con la ayuda de Dios que con la ayuda de los hombres. Pablo mencionó una palabra muy interesante en Gálatas y dijo, ¿busco yo el favor de Dios o el de los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería llamado siervo de Jesucristo. Hay cosas que hay que hacerla a un lado para poder agradar a Dios. Razón número 5. Dios es quien sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué significa esto? Que Dios trae gozo, que Dios trae paz a tu vida. La paz que tenía José, el gozo que tenía José, la felicidad que tenía José, no se comparaba con lo que el mundo le ofrecía, no se comparaba con el mal que le habían hecho años anteriores. Dios es quien sacia de bien tu boca. Sucede que a veces uno ve personas que su edad física, uno dice, esa persona tiene 30 años y parece de 40. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque quizás es una persona que está amargada, es una persona que ha tenido un trato muy mal en su vida, que siempre ha escogido el mal camino. Hay una historia que me gusta mucho y siempre la recuerdo. Un padre alcohólico, adicto a las drogas, tuvo 2 hijos. Y este padre tuvo que criar a los 2 hijos. Y a estos muchachos se les hizo una entrevista, se utilizó la misma pregunta para ellos. Uno de ellos, de los hijos de este hombre, estaba en la cárcel y otro fue un muchacho de bien, un muchacho del buen camino, un muchacho que se destacó en el camino del Señor, en los negocios, le fue bien en la vida. Y el otro en la cárcel, y se le hizo esta pregunta: ¿por qué elegiste este camino? Y ambos respondieron de la siguiente manera. El que estaba en la cárcel dijo, teniendo un padre así, no tenía otra opción. Y el que estaba afuera, que le había ido bien con su familia, sus negocios, un muchacho cristiano, dijo, teniendo un padre así, no tenía otra opción. Déjame decirte que quizás sea tu estado o tu condición. Y quizás piense, teniendo una situación así como la que me hicieron, tan mal, tan hiriente, una cosa que quizás ni siquiera yo la mencione, ni siquiera me pase por mi pensamiento en este momento, pero usted la sabe y la conoce. Y usted pueda decir, wow, teniendo esto que me pasó o viviendo esta experiencia tan difícil, no tuve otro camino que elegir ser así. Por ejemplo, conozco a una persona que dijo, yo la primera novia que tuve, un muchacho, la primera novia que tuve me engañó. Y por esto yo decidí y tomé la decisión de serle infiel a todas mis novias. Este muchacho hasta el día de hoy no ha tenido una relación estable porque él está actuando y hablando en base a sus heridas, no en base a la palabra de Dios, no en base a lo que Dios quiere hacer en su vida. Ha abandonado el propósito o el plan de Dios, ha ignorado lo que Dios quiere hacer en su vida y está viviendo en base a una herida y responde en base a esa herida que tiene en su corazón. Entonces, déjame decirte que si usted ha dicho, es que teniendo un padre o teniendo una experiencia tan difícil como esta, este fue el único camino que tuve. No. Todo va a depender de la perspectiva, todo va a depender de la mentalidad que usted escoja tener. Uno de los muchachos escogió tener una buena
mentalidad y una buena perspectiva y dijo, si este camino tan difícil que cogió mi papá viéndolo, yo no lo voy a escoger. Sin embargo, el otro hermano dijo, bueno, mi papá es así, yo también lo voy a hacer. Dios te da opciones. Dios pone delante de nosotros, delante de la humanidad, Dios ha puesto 4 cosas. Dios puso la muerte, Dios puso la vida, Dios puso la bendición y Dios puso la maldición. No la puso el diablo, no la puso cualquier otra cosa, no, Dios la puso. En Deuteronomio usted puede leerlo cuando Dios reitera la ley al pueblo, cuando Dios le dice al pueblo de Israel y le dice, estas 4 cosas las pongo delante de ti. Hay 4. Entonces, Dios dice, dándonos a nosotros todas estas opciones, Dios dice, escoge la vida para que viva tú y tu descendencia. Entonces, la justicia de Dios se revela. El amor de Dios se revela. Si usted quiere verlo y quiere tener esa mentalidad, esa perspectiva correcta, lo vas a ver, porque Dios te lo está dando. Por eso quise darte estas 5 razones que están en Salmos 103. Razones que David la escribió. Y David vivió tuvo un episodio al igual que José, traicionado por sus cercanos. José dice en Salmo 55, ¿quién me diera alas? Volaría yo. Terror y temor y de muerte lo habían abatido, se habían apoderado del corazón de David. David estaba en un momento depresivo y de mucha tristeza. Sin embargo, se paró y proclamó la palabra de Dios, dando gracias y dando gloria a Dios. Se fortalecía haciendo las siguientes declaraciones. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía al Señor porque Él es quien te corona de favores y de misericordia. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Bendice alma mía al Señor porque tú eres quien me das gozo y haces que me rejuvenezca. El corazón, usted ha escuchado esto, el corazón alegre hermosea el rostro. La Biblia nos enseña esto en Proverbios, en los Proverbios de Salomón. Y me gusta mucho porque yo entiendo claramente que José caminó bajo un principio bíblico que está en Isaías 54, verso 17. La Biblia dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Escucha bien esto, ninguna arma contra ti prosperará. Es decir, que el arma la van a fabricar y probablemente nosotros la vamos a ver. O nosotros vamos a estar en ese escenario donde esa arma, donde ese mal que se está gestando en tu contra, nosotros lo vamos a ver. Pero dice que no va a prosperar. Pero para que esta palabra surja efecto y nosotros contar con el respaldo de Dios, nosotros también tenemos que contar con la obediencia de José. La obediencia de José fue enfocada a perdonar. José dijo, obedeciendo a Dios, perdono. Perdonando, obedezco a Dios. José no escogió el camino de la venganza, sino el camino del perdón. Cristo quiere que usted y yo también nos acerquemos al camino del perdón. Dios el Padre envió a sus hijos, pasando por alto, dice la palabra, los pecados de este tiempo, poniendo a un lado la ignorancia de la humanidad y diciéndonos a todos nosotros, vengan y procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios nos manda a nosotros ahora hacer, a arrepentirnos, arrepentimiento. Y dice la palabra en el verso 17, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Vas a condenar toda lengua que se levante contra ti. José, por más que trataban de acusarlo, no podían derribarlo. Por más armas que el enemigo forjó en su contra, no pudo. Y esta es la misma herencia para usted y para mí. Dice que vamos a condenar toda lengua que se levante en nuestra contra. Dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová. O sea que por herencia tengo el respaldo de Dios, tengo el favor de Dios. Pero debo de obedecer a Dios. Perdonando, obedezco a Dios. Y obedeciendo a Dios, perdono a los demás. Toda la ley y los profetas se resumen en este mandamiento, dijo Cristo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, con todo tu ser. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es la ley y los profetas. Y dice, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Aleluya. Amén, aleluya.
¿Sabe que es difícil hablar de José sin hablar de David? O sea, esto es como el mismo escenario con diferentes personajes, Diferente época. diferente época, pero con un denominador en común, Exacto. el propósito de Dios de llevarlo al reino. Amén. Santo, tremendo, porque Aleluya. tienen tanto en común esta historia de José y David, que dice la palabra que José soñó a los 17 años. A los 17 años comenzó a soñar y a los 17 años los hermanos se levantan contra él. David fue ungido a los 17 años y a los 17 Aleluya. años comienzan las persecuciones de sus mismos hermanos, porque desde antes de ser ungido ya los hermanos estaban escatimando a David como poca cosa, pero no sabían el propósito que Dios tenía con David, no sabían el propósito que el Señor tenía con José. El fin es que estos escenarios estaban planificados y preparados por Dios de esta manera. Nosotros no somos quien para decir por qué Dios permitió esto, el plan de Dios establecido de esa manera, y nosotros solamente tenemos que aprender de cada una de esas lecciones que el Señor nos enseña a través de José, a través de David. Vamos a ir a un corte comercial y luego continuamos con tu programa, El Cristo Grupo Fundación. Prefiero a Cristo. El Cristo Grupo Fundación te invita a que sea parte de esta gran misión de evangelización. Somos una fundación sin fines de lucro. Nuestra misión es ayudarte a encontrar el camino a la salvación, como lo dice Mateo 28:20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Síguenos a través de Instagram, Facebook, Twitter o escríbenos a nuestro correo electrónico elcristogrupo@gmail.com. WhatsApp 829-683-7777. Queremos obsequiarte la espada del soldado, el cayado del peregrino, la Biblia, la palabra de Dios. Estamos ubicados en la carretera Matanza, Plaza Delgado número 1, El Papayo, Santiago, República Dominicana. El Cristo Grupo Fundación. Únete a nosotros. Prefiero a Cristo. Siento que sin ti mi vida es nada, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? Cuando en momento de soledad te sientas tú, cuando en momento de oscuridad te encuentres tú, cuando tú sientes que no tienes fuerzas, cuando tú sientes que nada vale la pena, este es el tiempo. Cuando en momento de soledad te sientas tú,
Cuando en momento de oscuridad te encuentres tú, cuando tú sientes que no tienes fuerzas, cuando tú sientes que nada vale la pena, este es el tiempo. Este es el tiempo de creer, este es el tiempo de confiar en que cosas grandes sucederán. Este es el tiempo de creer, este es el tiempo de confiar en que Dios hará y sucederán. Este es el tiempo. De soledad te sientas tú, cuando en momento de oscuridad te encuentres tú, cuando tú sientes que no tienes fuerzas, cuando tú sientes que nada vale la pena, este es el tiempo. Este es el tiempo de creer, este es el tiempo de confiar en que cosas grandes sucederán. Este es el tiempo de creer, este es el tiempo de confiar en que Dios hará y sucederá. Este es el tiempo de creer, este es el tiempo de confiar, este es el tiempo donde Dios lo hará. Este es el tiempo de creer, este es el tiempo de confiar en que cosas grandes sucederán. Este es el tiempo de creer, este es el tiempo de confiar en que Dios hará y sucederá. Este es el tiempo. Vamos con tu programa, el Cristo Grupo Fundación, una fundación creada para darte a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un tema muy importante, muy interesante, hablar del perdón, hablar de perdonar a las personas que a veces son el instrumento que Dios usa para llevarnos a la posición que Él quiere llevarnos, para colocarlo en el lugar que Él ha predeterminado colocarnos. Gloria al nombre de Cristo. Imagínense usted si José y David hubiesen guardado rencor o enojo contra sus hermanos y se hubiesen limitado a quedarse en el lugar de enojado, de airado. O sea, en vez de hacer esto, ellos decidieron confiar, seguir confiando en el Señor, orar por sus hermanos, humillarse delante de Dios, no tratar de entender a Dios, porque tratar de entender a Dios es traer confusión a nuestra vida. Ellos decidieron confiar que el plan de Dios era perfecto en su vida. Amén, así es, caminaron por fe, porque la fe es caminar, ¿verdad? No basado en lo que yo siento. Yo me siento bien hoy, voy a orar. Mañana no me siento bien, no voy a orar. No me siento bien con esto, no. La fe está basada, la fe de estos hombres estaba basada en el conocimiento de la palabra de Dios. Tu fe, mi fe, nuestra fe debe estar basada en el conocimiento de la palabra de Dios, porque andamos por fe, dice la palabra, no por vista, y le añadimos, no andamos por sentimiento. La fe está por encima de todo, así que por fe que debemos nosotros de caminar. ¿Sabe que para nosotros poder ganar
muchas veces, perdiendo es como nosotros ganamos. Usted perdiendo el odio, usted va a ganar amor. Usted perdiendo el derecho a vengarse, usted va a ganar el perdón. Usted perdiendo la desobediencia, va a ganar obediencia. Muchas veces hay batallas, perdiéndolas nosotros ganamos. José pudo haberse devuelto a vengarse en contra de sus hermanos porque tenía la libertad de hacerlo. Tenía una posición, tenía los recursos porque ya estaba, ¿verdad?, económicamente bien, ya habían pasado varios años y él pudo haberlo hecho. Sin embargo, no lo hizo. Procuró agradar a Dios y procuró buscar la presencia de Dios. Y me gusta mucho la respuesta de José hacia sus hermanos. En Génesis 50:20 dice la palabra de Dios, ya cuando sus hermanos, José se había reencontrado con ellos, habían tenido un tiempo ya viviendo juntos, viviendo cerca en la misma región, podríamos decir. Y estos hermanos, en un momento determinado, ya José lo había perdonado, ya José estaba sano en su corazón. Sin embargo, los hermanos de José no se habían perdonado ellos mismos. Y José le dice a ellos lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todo lo que sus hermanos pensaron para mal de José, Dios lo encaminó para bien. Y quiero terminar diciéndote que todo lo que el enemigo ha usado en tu contra para tu mal, lo que sean personas, sean principados, sean potestades, sean vecinos, sea tu jefe, sea tu compañero, sea en el matrimonio, todo lo que es utilizado o pensado para tu mal, Dios lo va a encaminar para tu bien. Pero tienes que caminar como caminó José, en obediencia y actuar con un corazón perdonador y lleno de amor y de bondad por la palabra de Dios y hacia los demás. Amén. Y qué palabra tan poderosa esta para terminar o concluir este programa. El capítulo 50, verso 20 del libro de Génesis dice: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Aleluya, tremenda palabra. Esto pues es un regalo de Dios, darnos una palabra que nosotros podamos entender que al final de nuestro día, aquellas personas que nos hicieron mal estarán frente a nosotros y nos mirarán cara a cara y nosotros tendremos el valor de demostrarle que no tomamos la decisión de odiar ni de guardar rencor, sino de perdonar. Amén. Hasta aquí ha sido nuestro programa en el día de hoy. Un privilegio tener a nuestro hermano Ricardo Vidó aquí con nosotros. Esperamos pues tenerle nuevamente. Pues nada, hasta aquí ha sido nuestro espacio, el Cristo Grupo Fundación, una fundación creada para darte a conocer la multiforme sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la vista. Bendiciones. Amén.